Muy bien, estamos transmitiendo. Buenas tardes a todos. Los saludo en el comienzo de esta segunda mesa de ponencias, en el marco del segundo Congreso de Ética en Investigación, que lleva como lema Ética de las Nuevas Inteligencias y parece ser el tema del momento, la inteligencia artificial. Hemos tenido una mesa a la mañana y esta mesa en particular de ponencias va a referir exclusivamente a esa temática, así que creo que vamos a tener muy buenas exposiciones y un breve espacio para el debate al final. Así que voy a empezar por invitar a hablar a Estela Izquierdo, Mariana Fidalgo y Fiorella Bianchi de Buenos Aires, Argentina, que van a exponer su ponencia Cómo impacta la inteligencia artificial en la investigación clínica, beneficios, riesgos y desafíos éticos. Les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por permitirnos este espacio para poder exponer. Así que ahora voy a abrir mi presentación. Sí, sí. Ahí. Se ve perfecto, ¿eh? ¿Se ve bien? ¿No hay problema? Sí, correcto. Bueno, muchísimas gracias y en honor al tiempo vamos a comenzar para no retrasar. Bueno, nosotros, nuestra presentación es, estuvimos analizando en cómo impacta la inteligencia artificial en las investigaciones clínicas, ya que, bueno, hoy durante la mañana se habló mucho sobre la inteligencia artificial y todos los desafíos, beneficios y usos que podemos tener, que es infinito, ¿no? Y cuáles son también estos desafíos éticos. Así que en este trabajo lo que nosotros vimos es cómo los avances tecnológicos de las últimas décadas han sido acompañados realmente, como decíamos hoy, por una revolución, ¿no? Sinceramente, fue un avance exponencial en todo lo que son los paradigmas tecnológicos y sobre todo lo que estamos viviendo en este último tiempo, el desarrollo de las aplicaciones de la inteligencia artificial, integrando Big Data, novedosos abordajes, por supuesto, en todo lo que son los análisis de datos, como el Machine Learning, donde vimos hoy también que se aprende a través de datos y a su vez con toda esa información la inteligencia artificial sigue creciendo y lidera el mundo de la investigación, por supuesto con fines diagnósticos y terapéuticos. Y sin embargo, a pesar de todo esto y esta gran revolución, ha surgido una variedad de preocupaciones a nivel mundial en qué ocurre con la ética sobre la implementación de esta inteligencia artificial en la atención sanitaria y en la investigación clínica. Y realmente nosotros lo que queríamos ver a través del análisis de todos estos trabajos es esa identificación sistemática de estos beneficios y los riesgos que tiene la inteligencia artificial y destacando también cuáles son los desafíos éticos que tenemos para adelante y que debemos tener en cuenta para lograr una utilización responsable de esta inteligencia artificial y sobre todo en esto que proponemos y queríamos ver qué pasaba con la investigación clínica. Para ello recurrimos al método de estudio de investigación de estos análisis cualitativos y descriptiva con un enfoque de revisión sistémica de la literatura para poder identificar, seleccionar y evaluar críticamente y cotejar estos estudios relevantes mediante un proceso de búsqueda y revisión de esta literatura de manera transparente, rigurosa, ¿no? Irreplicable. Y mediante la evaluación crítica de esa literatura existente, lo que buscamos es entender, ¿no? Este escenario en el cual la inteligencia artificial es aplicada a la investigación clínica y a fin de poder extraer un conocimiento significativo y un uso responsable en estas investigaciones. Y para eso encontramos esta presentación de resultados que vamos a dar a continuación, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial en investigación clínica se puede usar para acelerar procesos, o sea, lo que fuimos viendo a través de todos los estudios que hemos visto, se utiliza para acelerar procesos, optimización de estos ensayos clínicos, también para poder utilizarlos en distintas fases de la parte de la investigación clínica, pero sobre todo en las primeras instancias, en las primeras fases de los estudios, donde son generalmente los más costosos y los que más tiempo lleva.
Entonces, en esto, vinculado con el desarrollo del fármaco, lo que encontramos es que se puede aplicar en una de las partes muy importantes, que es elegir el blanco terapéutico, ¿no? O sea, cuál va a ser el órgano, el tejido o el lugar correcto del organismo donde tiene que ir ese fármaco, ya sea para llegar a algún receptor o para llegar a esa parte del órgano. Y a su vez, una vez que se tiene en claro esto, es diseñar la molécula adecuada, o sea, cuál va a ser la estructura química, cómo va a ser realmente esa molécula que se debe diseñar para que interactúe con ese blanco, ¿no? Y ahí es donde la inteligencia artificial analiza, en todos los estudios que hemos visto, esas bases de datos y vastas bases de datos, donde identifica compuestos químicos con potenciales terapéuticos, ¿no? Donde generalmente estábamos acostumbrados a que todas estas moléculas eran investigadas a través de los laboratorios y poniendo distintos cambios en las moléculas, es una de estas aplicaciones en que colabora y se utiliza y puede llegar a utilizarse fuertemente. Y determinar también a qué pacientes tiene más posibilidad de ayudar esa molécula, ¿no? Y logrando identificar a los pacientes más adecuados que puedan participar en ese ensayo clínico. Y además puede emparejar a los pacientes que estén recibiendo fármacos existentes, y ahí se utiliza este aprendizaje de Machine Learning para diseñar otros nuevos, ¿no? Y otros de los usos que también pudimos ver es dar explicación molecular a observaciones que derivan del ensayo clínico, ¿no? Como, por ejemplo, poder comprender cuando de repente esas moléculas tienen un efecto adverso que puede derivarse de ese fármaco, y entonces también mediante la inteligencia artificial buscar estrategias para minimizarlo. O, por otro lado, vimos también generar evidencia cuando el fármaco ya está lanzado y comprobar cómo está funcionando realmente el medicamento ya en la vida real, ¿no? En la situación ya real de los pacientes. Y también en estos usos es proporcionar una búsqueda más rápida e inteligente de códigos médicos, o sea, donde ya esa inteligencia artificial trata de codificar y de esa manera asignar un conjunto de datos que son relevantes para los pacientes. Bueno, ahora hablamos un poquito de lo que son los beneficios de la inteligencia artificial en la investigación clínica, y bueno, como estuvimos viendo ya durante todo el día, hoy en día la investigación clínica cada vez adopta más a la inteligencia artificial, justamente porque son herramientas que permiten acelerar procesos, optimizando el ensayo clínico, ¿no es cierto? También mejoran la percepción de los resultados y aceleran el desarrollo de nuevos tratamientos, por ejemplo, como contaba Estela, que esta inteligencia artificial permite seleccionar pacientes que son los más adecuados para formar parte de los ensayos clínicos y que se puedan llevar adelante. En cuanto a la agilidad y eficiencia del análisis de datos, la inteligencia artificial y todas las herramientas de Big Data pueden analizar grandes volúmenes de datos médicos en tiempo real, con lo cual esto acelera el proceso de análisis y permite también a los investigadores descubrir nuevos patrones y relaciones que de otra manera sería muy difícil. También esta ventaja de que pueden analizar grandes bases de datos hacen que la inteligencia artificial pueda identificar compuestos químicos que tengan potencial terapéutico, con lo cual se pueden diseñar nuevas moléculas para luego el desarrollo de medicamentos. Los algoritmos de inteligencia artificial también pueden predecir el riesgo de enfermedades, ayudar a la identificación temprana de diagnósticos y también ofrecer recomendaciones de tratamientos personalizadas según las bases de datos que tenemos con información propia del paciente. Lo que sí, no debemos olvidarnos que hoy en día la aplicación de inteligencia artificial en la actualidad no tiene valor regulatorio. Por lo tanto, nunca debe sustituir el ensayo clínico real, sino que puede colaborar, optimizarlo y colaborar comprendiendo observaciones que deriven del ensayo clínico real, ¿no es cierto? Bueno, hablando un poquito ahora de los riesgos y los desafíos, vimos que ya que la inteligencia artificial en la investigación clínica tiene un montón de beneficios, y también herramientas de Big Data, pero bueno, no podemos descuidar de los riesgos y los desafíos éticos con los cuales nos encontramos, ¿no es cierto? Entonces, hablamos en principio de lo que es la transparencia y la explicabilidad. Todos estos sistemas de inteligencia artificial deben ser transparentes y comprensibles en cuanto a su funcionamiento para los investigadores, a modo también de asegurar confianza en estas tecnologías nuevas, ¿no es cierto?
Por otro lado, la explicabilidad de los algoritmos ayudan a identificar sesgos potenciales y promueven a que el trato de la inteligencia artificial sea justo y equitativo. Por otro lado, tenemos el sesgo en los datos. Siempre en estos casos debemos utilizar datos que sean, para entrenar los algoritmos que sean representativos, justamente para evitar estas desigualdades estructurales en los desarrollos de estos sistemas de inteligencia artificial. Siempre que usemos datos que no sean tan representativos, corremos el riesgo de no poder hacer evaluaciones o predicciones que sean muy significativas. Por otro lado, tenemos la falta de interpretación humana. Esto hay que tener cuidado porque muchas veces la dependencia excesiva de la inteligencia artificial puede llevar a la pérdida de interpretación humana en lo que es en la toma de decisiones clínicas. Bueno, es fundamental también que la investigación clínica que se basa en inteligencia artificial tenga en cuenta la equidad, sobre todo para considerar que todas las poblaciones tienen que ser representadas y beneficiadas por igual. Para esto se debe evitar cualquier tipo de sesgo o discriminación en función de características personales como el género, la raza o la edad. Por otro lado, algo que es primordial en lo que es investigación clínica es la privacidad y la seguridad de los datos del paciente, con lo cual para ello siempre se deben tomar medidas adecuadas de protección de datos ante la recopilación y el análisis de grandes cantidades de datos médicos, y para ello se debe cumplir con las regulaciones de privacidad y protección de datos locales para garantizar la confidencialidad de la información, tanto personal como la información médica. Respecto al consentimiento informado, los pacientes deben comprender cómo se utilizan sus datos en investigación clínica basada en inteligencia artificial y tienen que dar su consentimiento como el resto de la investigación clínica. Se debe informar acerca de la tecnología, sus riesgos, sus beneficios de manera comprensible, sabiendo que estas tecnologías son difíciles de comprender muchas veces. Y por último, tenemos la responsabilidad de la rendición de cuentas, que para esto, bueno, no tenemos que nunca descuidar que las decisiones finales en todo lo que tiene que ver la investigación clínica basada en inteligencia artificial deben ser tomadas por profesionales capacitados. La inteligencia artificial la tenemos que utilizar como herramientas de apoyo, pero nunca, nunca deben reemplazar el juicio clínico humano. Como discusión... Bueno, ya estamos un poco pasados de tiempo, ¿sí? Un minuto más. Bueno, la discusión y conclusiones, lo que ya veníamos hablando, las paso rapidito, la inteligencia artificial tiene un potencial de transformar positivamente la investigación clínica. De esta manera, bueno, siempre hay que promover el uso ético y responsable de la misma en la investigación. Nunca debe reemplazarse, la investigación, la inteligencia artificial nunca debe reemplazar completamente la intervención humana, y debemos considerar que la inteligencia artificial no tiene ni conciencia ni capacidad en la toma de decisiones propias, con lo cual los responsables de todo lo que sucede y las acciones tomadas son siempre los profesionales que lo utilizan y nunca la tecnología. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por su ponencia, la verdad que sumamente interesante. Me anoté alguna pregunta para después, espero que haya tiempo para que lo charlemos. A continuación le voy a dar la palabra a María Agustina Toscani Gómez, que desde la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y su trabajo es implementación de la inteligencia artificial en la investigación, el desafío de revalorizar la inteligencia humana. Le cedo la palabra a Agustina. Me parece que está silenciada, Agustina, ¿eh? No te escuchamos. Sí, perdón, ahí estoy. Buenas tardes a todos. Les agradezco en primer lugar la presencia a todos. Y bueno, muchas gracias también a los organizadores del Congreso. Voy a pasar a ver si puedo compartir un pequeño PowerPoint. Ahí deberían estar viéndolo. ¿Me confirman si lo ven? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Como bien decían, mi ensayo se titula La implementación de la investigación, de la inteligencia artificial en la investigación, y mi propuesta es el desafío, digamos, de revalorizar la inteligencia humana. Esta breve exposición se va a basar en 3 puntos. Si hay alguna diferencia entre un investigador y un procesador, algunos problemas del uso de la inteligencia artificial en la investigación, y como decía, la invitación a revalorar la inteligencia como algo que es propiamente humano.
La aparición de las inteligencias artificiales, en particular del ChatGPT, ¿no? Esta inteligencia artificial gratuita y de libre acceso, ha hecho sonar las alarmas de las instituciones educativas y científicas. Las implicancias éticas de su uso se han empezado a debatir en cátedras, en cursos, ¿no? En congresos como este. Incluso se está planteando su posible limitación a través de regulaciones tanto estatales como supranacionales. Entonces, una primera aproximación a estos programas, propio de la filosofía realista o realismo filosófico, nos indica que como toda herramienta, en sí no es ni buena ni mala, sino que el juicio ético va a depender del uso que se le dé, de cómo se utiliza la misma. Ahora bien, en el campo de la ética de la investigación, a veces hay que hacer algunas distinciones, porque no es lo mismo estudiar la energía nuclear y su aplicación a la medicina que estudiarla para diseñar una bomba. Por eso sostenemos, como Ezequiel Emanuel, que una investigación para ser ética debe tener un valor social, una importancia clínica o científica, en vistas a mejorar la vida, la salud de las personas, o sea, realizar un aporte claro al bien común. Entonces, algunas aclaraciones. La inteligencia, según la antropología filosófica, es una facultad espiritual del orden del conocimiento. Es decir, la inteligencia no tiene un sustrato físico, aunque sí se nutre de la información que le brindan los sentidos. O sea, no es reducible a la neurociencia. Entonces, el modo de conocer propio del ser humano tiene que ver con entender la realidad que lo rodea, con comprender, con captar esencias, con una capacidad de abstracción. Algunos recordarán el cuento de Borges titulado Funes el Memorioso. Este personaje vivía atado a las particularidades, a las contingencias. No podía ver o entender más allá de lo concreto. Se ahogaba en el contacto con la realidad en vez de poder entenderla, amarla y utilizarla para su bien. Esta capacidad de abstracción, la capacidad del pensamiento lateral, de ver patrones comunes en cosas que a simple vista parecen desconectadas, ¿no? O la creatividad, es algo que solo se encuentra en el ser humano. Y es lo que ha permitido dar con avances científicos que han cambiado la historia de la humanidad. ¿Cuántas vidas se han salvado gracias al descuido y a la curiosidad de Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, ¿no? Cuando él se fue en 1928 de vacaciones por 2 semanas y olvidó limpiar su laboratorio antes de salir, nunca pensó que iba a dar con este descubrimiento. Y al volver a hacer una observación que pudo haber pasado de largo, ¿no? En vez de ponerse a lavar el material, se puso a observar y estudiar lo que había encontrado. Que había algunas placas donde había crecido un moho y ese moho había atacado a esas bacterias, ¿no? Y así fue que surgió el descubrimiento de la penicilina. Entonces, este fue el primer antibiótico, ¿no? Que ha salvado millones de vidas. Es realmente un descubrimiento muy importante. La inteligencia, ¿qué voy con esto? Que no se puede reducir a una serie de algoritmos. A un investigador no puede equivaler a una máquina que procesa o analiza datos. Una investigación científica no se puede reducir a una serie de cálculos. Un investigador no debería ser una calculadora humana. En una investigación se toman decisiones, esto implica inteligencia y libre voluntad y es justamente la fuente de la eticidad. Se utiliza la prudencia, se introducen valores como la justicia y la equidad, que son cosas que una máquina no puede comprender ni ponderar porque sigue algoritmos, sigue programas. Cuando un médico diagnostica, no se fija solo en un listado de síntomas, lo hace también interpretando al paciente, utilizando la prudencia que brota de un sentido de lo humano, de su experiencia, del contexto. Hay un hacer específicamente humano en su tarea. Entonces, tiene que haber una diferencia sustancial entre un investigador humano y una inteligencia artificial. A estas en verdad las llamamos inteligencias en sentido impropio, analógico. Dijimos que la inteligencia es una facultad espiritual, por ende no puede ser ejercido por una máquina o computadora o un robot. O sea, las inteligencias artificiales son calculadoras, programas, modelos de lenguaje muy avanzados y que permiten una increíble asociación de datos, pero han sido desarrollados por inteligencias humanas, por programadores, por desarrolladores, por informáticos que les han volcado datos e información en sus procesadores. De referencia, por ejemplo, el ChatGPT gratuito, porque hay uno que es premium, que es pago, contiene información actualizada solo hasta septiembre del 2021. O sea, no cuenta con datos sobre eventos o desarrollos o investigaciones que hayan ocurrido después de esa fecha. O sea, una inteligencia artificial no puede conocer por sí misma, no puede decidir, no siente, pero puede ayudar a un ser humano a conocer, a decidir y generarle sentimientos, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezan a surgir algunos problemas. Yo los enumero 3, falta de veracidad, falta de creatividad y falta de neutralidad.
con respecto al primero, ¿no? Sin duda, si un alumno, un profesional o un investigador no realizara sus tareas por él mismo y las delegara en un programa de inteligencia artificial, sabemos que hay una clara falta ética, ¿no? Porque se trataría de un plagio. Es decir, de una falta a la verdad, de una atribución a su persona, de algo elaborado por otros, en este caso un programa de algoritmos. Pero incluso más allá, vuelvo a mencionar el ChatGPT porque es el más común que se utiliza desde las escuelas, digamos, ¿no? Los chicos lo usan con mucha facilidad. No menciona fuentes de ningún tipo, ¿bien? Uno puede pedirle que resuma en 300 palabras la historia de Japón, pero no va a incluir ninguna cita. O sea, salvo que uno le pregunte, no va a mencionar ningún libro ni ninguna fuente. O sea, Wikipedia en esto es hasta más serio. O sea, realmente hay una falta de validez científica impresionante. Friedman sostuvo que la validez científica es una exigencia no negociable. Lo que es aún peor, que tiene la capacidad de inventar papers, de inventar documentos, de inventar jurisprudencia, esto ha salido en las noticias, ¿no? Cuando uno necesita fundamentar, puede proveer los argumentos necesarios para fundamentar lo que sea sin que haya un control de veracidad, ¿no? O sea, el método científico está totalmente descartado. Todo va a depender de cómo se formule la pregunta o el pedido a la inteligencia artificial. Con respecto a la falta de creatividad por parte del investigador que recurre a estos medios, bueno, claramente hay una pérdida del pensamiento propio, ¿no? Estela Izquierdo algo hablaba también de esto, estas tecnologías facilitan ciertos procesos, ¿no? Que antes un investigador sí o sí debía encarar. Eso es cierto. ¿Facilitan la tarea? Sí, por supuesto. La investigación del estado de la cuestión de un tema, la elaboración de resúmenes, la comparación de materiales. O sea, es muy tentador para un investigador delegar estas cuestiones en programas. Claro que la inteligencia artificial no va a poder elegir, no va a poder decidir cuál es el mejor tema de tesis para una persona. Puede escribirle la tesis doctoral, pero nunca podrá personalizarla, nunca podrá hacerla suya, ni entenderla, ni defenderla, ni aplicarla, ¿no? Tenemos este debate también de si la inteligencia artificial puede crear arte o no, porque en el fondo usa la creatividad humana que le fue volcada previamente. Con respecto a la falta de neutralidad o falta de transparencia, como lo llamaron en la ponencia anterior, las inteligencias artificiales se presentan bajo apariencia de neutralidad, pero detrás sabemos que hay inteligencias que las han programado, ¿no? Y aparecen en algunos ejemplos tendencias muy claras, porque siempre hay dinero y hay filosofías e ideologías detrás de estos instrumentos. Por ejemplo, vuelvo al ChatGPT, pero si uno le pide al ChatGPT que componga un poema para alabar la superioridad de la raza aria, ¿qué va a decir la inteligencia artificial? Que eso no corresponde, y va a hablar del valor de la diversidad, va a hablar de que todos somos iguales, lo cual está muy bien. El problema es que cuando uno le pide que componga un poema alabando a la raza negra, la inteligencia artificial lo hace. Es decir, hay un valor oculto, sesgado, ahí, pero que está presente en el ChatGPT. Entonces, hay un riesgo de sesgo muy alto, esto también se lo mencionaron anteriormente, un sesgo científico realmente importante. Y ni hablar en países como nuestro, ¿no? Porque la mayoría de las inteligencias artificiales no han sido desarrolladas en nuestro país y realmente tienen datos, ¿no? y informaciones que tienen quizás intereses de otras naciones. Entonces, para ir cerrando, ¿no? La invitación a revalorar la inteligencia como algo propiamente humano. El filósofo José María Guerra hace poco, hablando de la inteligencia artificial, decía, esto es una revolución antropológica, ¿no? Porque se pone en jaque quién es el hombre, cuál es su naturaleza. O sea, ha puesto en evidencia que los estudios universitarios han derivado en tecnicaturas, en entrenamientos para la resolución casi mecánica de problemas que obviamente los puede hacer una computadora. Si el ser humano pierde su naturaleza racional, pierde lo propio y se maquiniza, puede ser reemplazado justamente por todos estos instrumentos. Entonces necesitamos recuperar a lo largo de todo el sistema educativo y en el ámbito académico y científico la sed por la búsqueda y la pasión por la verdad. Y pienso en Galileo Galilei, ¿no? Que fue condenado por defender a la verdad. Un compromiso que una máquina, una inteligencia artificial, nunca va a hacer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Agustina. Súper interesante el enfoque de la problemática. Antes de pasar a la próxima mesa, quiero recordarles que a los que están viendo que estas mesas de estas ponencias fueron elegidas entre muchas otras más que llegaron y que fueron elegidas por el jurado, fueron las primeras en el ranking,
Y además de estas ponencias que hoy estamos viendo en vivo y en directo, también hay otras ponencias que están en nuestro sitio web a través de videos que se pregrabaron, que pueden encontrar en la página entrando, ya están subidas ahora, que también vale la pena escuchar y repasar. La próxima ponencia le corresponde a Alejandro Raúl Trombert, a María Eugenia Chartier y a Belén Barbero, de Santa Fe, también de Argentina, y se titula Investigación relacionada con salud humana e inteligencia artificial, un desafío para la revisión ética por parte de los comités de ética en investigación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Alejandro. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Voy a intentar compartir entonces Bien. Aquí la presentación. Ustedes me dirán si se está viendo. Correctamente. Bueno, muchas gracias entonces nuevamente por la invitación. Habíamos dicho que es un trabajo que se titula Investigación relacionada con salud humana e inteligencia artificial, y el desafío que presenta este tema para la revisión ética por parte de los comités de ética de investigación, justamente, y como decíamos, formamos parte de un grupo de trabajo de investigación y de docencia de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL en Santa Fe. Voy a ir pasando. Ahora sí. Bueno, hoy también en las ponencias que estuvimos esta mañana también se hablaba de la existencia de una cuarta, una quinta revolución industrial en la cual estamos inmersos, que nos encontramos. Frente a esos términos de revolución industrial, ambas palabras, tanto la idea de revolución como la idea de industrial, por ahí han sufrido determinadas críticas, porque en algunos casos se ha dicho, bueno, en algunos cambios no han sido necesariamente revolucionarios, sino que han ocurrido más que nada en un cierto periodo de tiempo. Y por otro lado, aunque esta pareciera ser verdaderamente una revolución industrial por la aceleración de los tiempos que se produce en estas tecnologías y en el impacto que tiene en la sociedad. Y también el hecho de que el adjetivo que cualifica la revolución sea solamente industrial, porque vemos que todas estas revoluciones que ahí estamos marcando siempre han tenido otras connotaciones más allá de lo industrial, sino connotaciones sociales, culturales, demográficas, y en todas de ellas han habido o han planteado problemas éticos, que son susceptibles de ser analizados éticamente, podríamos decirlo. Bueno, en la primera ponencia de esta mesa, Estela, ¿no es cierto?, presentó muy claramente, y su colega, ¿no es cierto?, las aplicaciones de la inteligencia artificial, que son múltiples, que son ubicuas, y en particular se refirió a lo que tiene que ver con investigación en salud, así que yo en ese sentido no voy a ahondar, pero entender de que esta mañana también se habló mucho del concepto de transversalidad, cómo estas aplicaciones de la inteligencia artificial están presentes y van a estar cada vez más presentes en nuestras acciones y en nuestra sociedad. Cuando pensamos en la investigación en salud, consideramos una serie de principios éticos. Aquí uno puede tomar una perspectiva un poco más reduccionista, como la de Ezequiel Emanuel, que hoy también Agustina de alguna manera en la intervención anterior también lo citaba a este bioeticista americano. Pero también uno puede tomar, obviamente, una perspectiva un poco más amplia, como es la que está presente en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, pero claramente en ambas perspectivas necesariamente siempre va a estar la necesidad de la revisión independiente o de la evaluación por parte de los comités de ética, sea como un elemento, como un valor que tendrá que ser tenido en cuenta en las investigaciones, como es la propuesta de Manuel, o como una aplicación justamente de los principios que considera la Declaración Universal. ¿Cómo surge esta cuestión de la revisión independiente? Tenemos que tener en cuenta que no siempre fue así, claramente, sino que tiene un comienzo histórico y tiene que ver con que los investigadores tienen potencial conflicto de intereses, siempre. Entre ellos puede haber intereses espurios, pero también hay intereses legítimos, como los que están puestos ahí, de realizar una buena investigación, de completar la investigación rápidamente, de proteger a los sujetos, de obtener financiamiento, el avance en sus carreras, con lo cual, y a su vez una responsabilidad social. La investigación clínica siempre, de alguna manera, tiene un componente utilitarista porque impone riesgo a sujetos en beneficio de la sociedad. Entonces, en esa razón o en esos fundamentos, esto ha hecho que
todos los aspectos metodológicos, éticos, legales, sociales de los proyectos de investigación, cuando participan seres humanos, cuando se utilizan sus muestras biológicas, sus datos personales, necesariamente pasan, ¿no es cierto?, por la revisión de los comités de ética de investigación. Y en ese sentido tenemos abundante normativa internacional y nacional, donde se establecen justamente o se fijan criterios para conformación de esos comités, para su funcionamiento. Pero claro, ¿cuál ha sido el modelo para la base de esos comités de ética e investigación? Claramente ha sido la investigación clínica y en particular el ensayo clínico controlado. Entonces, lo que podemos decir es, hace un ratito yo les hacía esa pregunta, digo, en algún momento hubo un cambio de paradigma, o sea, podemos decir que este paradigma post-Nuremberg hace, ¿no es cierto?, ese cambio de paradigma que se da en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, hace que termine lo que se llama la inocencia, ¿no es cierto?, científica, la era de la inocencia científica, obviamente el fin de la inocencia de la física, con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y el fin también de la inocencia científica en la medicina, en las ciencias de la vida, con Auschwitz y muchos otros casos. Entonces, ese paradigma post-Nuremberg que llega hasta aquí, hace que la conciencia del investigador ya no sea un juicio adecuado, suficiente para considerar los aspectos éticos de una investigación, y se requiere entonces, de alguna manera, la revisión ética, que ahí yo no voy a citar porque son todos documentos y normativas que claramente ustedes conocen. Puede cambiar por ahí algún grado de alcance, ¿no es cierto?, en qué es lo que se considera que es susceptible de ser evaluado, y algunas particularidades en cuanto a las características de esos comités, pero bueno, simplemente ahí hay una enumeración de algunas normativas relevantes, tanto internacionales como el marco normativo argentino. ¿Cuál es el tema que, desde dónde lo tomaba en particular? De que ya en nuestro contexto, podemos decir, en nuestro contexto argentino, sudamericano, latinoamericano, quienes trabajamos en comité de ética de investigación y quienes trabajamos en temas bioéticos, en docencia, en investigación, claramente ya teníamos una serie de dificultades presentes. Yo también lo tomo en particular en consideración desde la perspectiva argentina, porque también Argentina es un país muy grande, un país federal, y es un país en el cual presenta profundas asimetrías. Entonces, también quizás mi perspectiva desde el interior, desde la provincia de Santa Fe, en algunas cuestiones pueda ser diferente a lo que pasa aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero claramente muchos de estos problemas son compartidos, o sea, aún sin considerar estas nuevas tecnologías que podemos decir emergentes o tecnologías disruptivas, ya los comités de ética de investigación nos enfrentamos a una serie de problemas. Este hecho de que la revisión ética por ahí no es suficientemente entendida o valorada por los investigadores, en que en algunas instituciones faltan procesos formales de evaluación ética de las propuestas de investigación, de los protocolos. En algunos contextos todavía existen faltas de diferenciación con los comités de ética asistencial u hospitalaria. El hecho de la falta de financiación y capacidad administrativa para llevar a cabo todas las actividades. Muchas veces en el contexto de lo que son los ensayos clínicos multicéntricos, la convicción de que por ahí los protocolos de investigación externa no necesitan un análisis local, o ese análisis local por ahí termina siendo se lo entiende más como burocracia que como verdadera evaluación ética. No todos los miembros suelen conocer completamente su función, la falta de formación de los investigadores en determinados temas de la ética de la investigación. Otro tema que también se ha visto es el tema de la falta de supervisión y los mecanismos de control o de seguimiento. Digamos, esa es una de las falencias que se han identificado en los comités de ética de investigación. El tema de las normativas, en muchos casos hay deficiencias normativas nacionales para la regulación de los comités, es decir, pueden existir normativas internacionales muy importantes y de amplio alcance, pero que no tienen la fuerza normativa suficiente, ¿no es cierto? No tienen fuerza vinculante, y bueno, luego algunos países no tienen suficientes normativas verdaderamente de cumplimiento estricto, a eso es lo que me refiero. Y que existen pocos comités nacionales que supervisen el trabajo de los comités locales, entonces cuando hablamos de la acreditación de los comités. Entonces este tema es un tema que ya estaba presente, pero que en algunos de esos aspectos consideramos que se agudizan cuando pensamos ahora ya no en la evaluación ética de un protocolo de investigación que se va a dedicar a un fármaco, a una vacuna o a tecnología médica, sino justamente
cuando consideramos las tecnologías emergentes, la tecnología de inteligencia artificial, de Big Data, por ejemplo. Y en ese caso, entonces, sumamos estos desafíos, es decir, los desafíos que nos plantea hoy la inteligencia artificial, la Big Data, para la revisión. Yo puse ahí algunos simplemente, o sea, muchos temas seguramente serán tratados por otros colegas en las distintas presentaciones y algunos de ellos se plantearon también en la jornada de esta mañana, de que la creación, o sea, de los comités de ética de investigación tienen un inicio histórico, digamos, y una consolidación, una constitución, podemos decir, que se pensaron para la evaluación claramente, fundamentalmente, de los ensayos clínicos con medicamentos, con vacunas y de productos sanitarios. Con lo cual, uno ahí se plantea la pregunta de si qué grado de eficacia tienen esos comités de ética de investigación para la evaluación de este tipo de investigación. Es decir, en estos tipos de investigaciones en los cuales no tenemos una intervención directa sobre el cuerpo, ¿no es cierto?, de los sujetos de investigación, de las personas que participan, pero sí, por ejemplo, el acceso a sus datos personales y entre ellos los datos de salud. También el hecho de que por ahí vivimos estas primaveras que se hablan de la inteligencia artificial, que claramente hoy estamos en una de esas primaveras de la inteligencia artificial, porque también eso tenemos que aclararlo, que la inteligencia artificial no es absolutamente nuevo, sino que ha tenido como diferentes fases, ¿no es cierto? En esas primaveras se suele encontrar un entusiasmo tecnológico exacerbado, entonces ahí el desafío, creo yo, digamos, para los comités de la investigación es claramente identificar aquellas investigaciones que lo parecen, pero que no lo son, o sea, o identificar verdaderamente aquellas investigaciones, podemos decir, verdaderas, en el sentido de que verdaderamente se plantea protocolo de investigación, hipótesis científicas, digamos, de aquellas que no lo son y que tienen otros intereses. Con eso no queremos decir que otros casos, en el caso de medicamentos o vacuna también puede ocurrir, que de hecho pueden ocurrir, pero bueno, aquí también se da en el contexto que decíamos de esta exacerbación tecnofílica, podemos decir. El hecho de rescatar nuevamente estamos un la poco pasados de importancia... tiempo, ¿eh? Bien, yo ya ahí termino entonces. Bien. Esta idea de sostener la importancia de los intereses de la ciencia, la tecnología y la sociedad, que no deben prevalecer sobre los individuos, de que estamos en un contexto de salud como objeto de creciente mercantilización, entre ellos de los datos, ¿no es cierto? Considerar el impacto social de los proyectos y no exclusivamente el tema del consentimiento, y que también en los comités que han tomado como categorías por ahí fuertemente el manejo, en el caso de datos, de anonimización, ya no es una garantía por la posible reidentificación, ¿no es cierto? Ya no somos necesariamente anónimos, sino reidentificables, y que claramente necesitamos la actualización y la formación en inteligencia artificial, en protección de los datos personales y de integrar los comités de ética de investigación con expertos en estas tecnologías emergentes. Ahí está la bibliografía consultada y les agradezco claramente el tiempo y el espacio para la presentación. Muy bien, muchísimas gracias. No quiero perder tiempo y quiero ya dar la palabra a los últimos expositores de esta mesa, así después podemos conversar por lo menos un poquito sobre algún tema que haya quedado pendiente. Así que le voy a dar la palabra a Pablo Parenti, Jorge Zarroni, Liliana Concari, quienes desde Rosario, Santa Fe, Argentina, van a darnos sobre su ponencia, que es repensando los principios éticos aplicables a la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, esperamos cumplir con el tiempo. Bueno, quería agradecer a los organizadores de este prestigioso congreso y fundamentalmente nos hemos nutrido muchísimo de los especialistas, de todas las charlas que nos hacen reflexionar, ¿cierto? Este trabajo lo realizamos en el marco del Comité de Ética CAICI-CIAP de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, con su presidente, el doctor Pablo Parenti, con Liliana Concari, y recibimos algunas miradas muy interesantes de los restantes integrantes, Analía Fidelef, Alejandra Costa y Cecilia Alexandra. Primero nos planteamos reflexionar sobre algunos dilemas éticos de la inteligencia artificial frente a esta tremenda herramienta que ha irrumpido en nuestro medio. Y no podemos mirar para un costado, sino que está presente permanentemente en nuestra vida cotidiana y a la vez interviene activamente en la medicina, interviene en la educación y en la ciencia en general.
Recientemente, escuchando la disertación de un ingeniero en sistemas que explicaba la génesis del algoritmo, ilustraba que su diseño es la emulación del sistema neuronal. Y fundamentalmente, encuentra crecimiento y mayor complejidad de análisis cuando mayor es el sistema de conexión o sinapsis. Eso nos recordaba a Santiago Ramón y Cajal, aquel científico aragonés, Nobel y apasionado, que se encorvó horas y horas detrás de un microscopio para descubrir eso que hoy vemos amplificado por millones y que, en forma clara y evidente, en su tiempo, él había hecho predicciones casi proféticas. Esa adaptación de nuestra naturaleza a lo artificial nos hace tomar un poco de protagonismo como seres humanos, ya que somos claramente la inspiración de esa creación. O quizás, sin pruritos, podríamos calificarla como hecha a nuestra imagen y semejanza. Dejo de pensarnos dioses, las predicciones sobre la evolución de esta inteligencia podría conducirnos en un futuro más cercano que lejano a debatir nuevamente, tanto cultural como científicamente, qué es vida, por ejemplo. El petróleo, el combustible, el oro de esta inteligencia son los datos. Gracias a su invención, todo se procesa en menos tiempo, se produce mucha más información y también se arriban a muchísimas más conclusiones. La vertiginosidad de su incursión hizo que se encuentre con una civilización sin reglas. Y a partir de allí surgen algunas preocupaciones que hacen sonar las alarmas de los que mencionaban los colegas que hablaron antes, ¿no? Aquí vienen algunos interrogantes que nos hacemos desde la bioética. ¿Cómo impacta este fenómeno en los principios existentes? ¿Y cuáles son los nuevos dilemas que nos generan? Entonces, traemos al recuerdo los principios de la ética convencional y quizás los más necesarios en esta instancia, que incluso esta mañana se los mencionó: la beneficencia y la no maleficencia. Ahora, yendo a cuestiones de relevancia que debemos considerar, partimos de hacer foco en la seguridad y la robustez de los datos, que son la base de las conclusiones, de las predicciones y del entrenamiento de la inteligencia. También debemos saber que esas conclusiones no pueden ser o no podemos arribar a conclusiones falsas y que deben nutrirse de datos ciertos. Para eso, debemos exigir la constatación y la jerarquización de las fuentes que otorgan legitimidad al sistema, que lo hace veraz y también fidedigno. Y en lo interno de su funcionamiento, evitar la no deseada migración de datos. Otro tema de relevancia conectado con el anterior son los sesgos. La tarea fundamental será identificarlos, predecirlos y mitigarlos. Las consecuencias o injusticias pueden provenir de un problema de diseño del sistema o del entrenamiento de ese sistema. El diseño puede ser controlable, pero el entrenamiento es nuestra gran incógnita. La actividad humana incorpora de por sí sesgos, a veces inconscientemente lo hacemos. Por eso nos resulta importante la plena conciencia en este tópico. Y de este modo prevenir, reducir el impacto de injusticias y inequidades que serían las consecuencias. En nuestra tarea desde la ética, disminuir los sesgos y reducir los errores que pueden desviarnos a cualquier conclusión no deseada es la fundamental tarea que tenemos. La privacidad de los datos es algo fundamental y en otro sentido existe una legislación que analógicamente resulta de aplicación a este punto. Pero el tema fundamental es preguntarnos, interrogarnos: ¿es suficiente esa legislación para esta inteligencia? ¿Puede prevenir todos los desvíos la legislación hoy existente? ¿La podemos aplicar en forma analógica? También otra cuestión de relevancia de las que mencionamos es la transparencia del sistema, que hoy tanto se habló, ¿cierto? Se inicia sin dudas en las dudas del origen de los datos, del procesamiento, de los resultados y de los objetivos. Pero luego debemos identificar las variables que intervienen en las decisiones de la inteligencia artificial. Y de esta forma brindamos claridad al proceso, pero fundamentalmente transparencia a los objetivos. No estamos exentos
de consecuencias no deseadas. Cuando suenan las alertas, de hecho debemos trabajar en las correcciones, pero también los daños que se generan deberán resarcirse. ¿Cómo podríamos resarcir si no identificamos responsables? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos. Frente a esto, se requieren mecanismos serios de verificación y constatación de las fuentes que brinden espacios transparentes. Por supuesto, en este ámbito parecería una expresión de deseos, ya que la evolución de la inteligencia puede tomar caminos que nos resulten inexplorados. Se nos puede complicar cualquier posibilidad de regular esto en forma tradicional, y para eso tenemos que trabajar, pensar y fundamentalmente aprender. Destacamos con muy buen tino el camino que ha marcado la UNESCO, que mencionaban anteriormente en una de las ponencias, que se promulgaron algunos principios rectores. A grandes rasgos promueve que toda tecnología sea en pos de la paz y que los valores se promuevan hacia el bienestar de las personas, respetando fundamentalmente los derechos humanos. El análisis de consecuencias no deseadas nos hace pensar y repensar en cosas que hoy existen como predicciones, pero que no se han constatado. También la UNESCO sugería no otorgar a la inteligencia artificial personalidad jurídica, que en conclusión es un atributo de las personas. Y también sugieren que en decisiones vinculadas, por ejemplo, a vida o muerte, siempre sea un humano o humanos quienes tomen la decisión. A pesar de cualquier conclusión sobre lo antipático de imponer agendas, creemos que la artificial evolución podría marcar el destino de la natural evolución. Mencionamos a Geoffrey Hinton, bautizado como el Godfather, el padrino de la inteligencia artificial. Recientemente renunció a Google, manifestando, entre otras cosas, que considera muy probable que la máquina en poco tiempo sea más inteligente que el hombre y de esa forma pueda controlarlo. Una de las tantas alarmas que nos suenan desde nuestra humilde posición. Pero nos preguntamos, ¿a dónde colocamos al ser humano frente a ese escenario? Entonces pensamos en la tecnología como herramienta, pero teniendo plena conciencia que este cambio de era, esta revolución tecnológica en la que ingresamos, no puede ser desmedida y descontrolada, ya que sus mismos creadores nos alertan sobre posibles consecuencias impensadas. En las conclusiones de quienes se empaparon de este tema con profundidad y compromiso, surgen algunas como por ejemplo que la máquina no podría nunca emular nuestras emociones. Hoy a la mañana hablaba Rebeca de los sentidos, pero en verdad todos mencionan de que no podrían emular nuestras emociones. Y en definitiva, la tarea que nos queda es dejar que la máquina haga su labor y nosotros intentar pensar qué haremos con el tiempo que nos queda libre. Para concluir, queríamos simplemente compartir que quizás nos dediquemos en ese tiempo libre a ser más humanos y menos artificiales. Muchísimas gracias. Bueno, excelente, la verdad que una gran reflexión. Hice una pausa antes de abrir el micrófono otra vez porque es cierto que pensamos mucho sobre qué hacer con la herramienta en sí, pero no pensamos demasiado sobre qué hacer con todo el tiempo libre que nos deja la utilización de este tipo de herramientas, ¿no? Yo quisiera consultarles, aprovechando la exposición que hablamos en la ponencia anterior sobre los comités de ética de investigación, y frente a este desafío que implica, ¿cómo creen, tal vez está más orientada Alejandro, pero puede responder cualquiera, ¿cómo creen que impactaría esto en los comités de ética de investigación como funcionan actualmente? ¿Tendríamos que pensar la incorporación de algún miembro con algún tipo de especialidad, de competencia específica, o bien deberíamos todos en nuestras áreas recapacitarnos y ayornarnos y empezar a trabajar con este tipo de herramientas? ¿Qué es lo que creen ustedes? Bueno, si querés empiezo yo primero, pero
obviamente abierto a todos, porque claramente me parece que no hay una respuesta unívoca y que sea tan fácil de dar. Claramente, me parece que lo que habría que hacer, o sea, cambió el alcance, ¿no es cierto?, fundamentalmente de lo que esa institución que se consolida como un comité de ética e investigación tiene como tarea, como procedimiento. Entonces, es como que en este momento lo que yo siento, o que lo que considero es que ha habido como una especie de transferencia de nuevos protocolos de investigación o nuevos procedimientos de investigación a la institución que no estaba del todo preparada para esa función. Con lo cual, bueno, seguramente eso tendrá que ver mucho más con capacitación, con más formación, ¿está? Pero bueno, en el contexto que yo planteaba, en el cual hoy ya trabajan los comités de ética de investigación, y claramente con la incorporación, incorporación de expertos que también ya en los comités de ética de investigación estaban previstos anteriormente para evaluar por ahí particularidades técnicas muy específicas. Está esa posibilidad de consulta, de derivación a un rol experto. Pero me parece que eso tiene que ver en términos de la conformación y de la educación, pero también me parece que hay esos cambios que yo les planteaba de determinados cambios conceptuales que también se producen, digamos. Es decir, ya pasa por cuestionarnos nuevamente mucho más que el consentimiento informado, la autonomía, sino mucho ir más al fondo también de lo que hablaba también María Agustina hoy, de la validez, de la función social de esa investigación, claramente, y de qué categorías esas como el anonimato y eso, claramente hoy son difíciles de sostener como conceptualmente. Entonces me parece que hay cambios múltiples, digamos, es decir, conformación, constitución, funcionamiento, pero también de categorías centrales que han sido por ahí los principios éticos fundamentales para considerar nuestra tarea como para evaluar los protocolos de investigación. ¿Puedo agregar algo? Sí. ¿Sí? No, también otra cosa que a mí hoy a la mañana cuando fui, que estaba escuchando, no me acuerdo del expositor de la mesa de la mañana que estaba personalmente, él planteó que en esto nuevo y de los comités de ética, la importancia de, obvio que tiene que haber una persona experta también en eso, nosotros también tenemos que capacitarnos como comité de ética en el tema, y él planteó esto de qué pasaba si nos vienen con estudios o distintos tipos de estudios donde están permanentemente utilizando esta inteligencia artificial y nosotros no tendríamos que pedir como comité de ética, así como viene el brochure de la droga que se va a investigar y cómo es, cuál es el brochure de cuáles son los algoritmos que se van a aplicar, qué es lo que se va a buscar, qué claramente hasta dónde se va a llegar y en esos machine learning que se arman, cómo se van a auditar para ver con esos datos si lo que está dando como resultado es la investigación que estamos aprobando, el objetivo que estamos buscando, o se termina desviando y realizando otra cosa que no es lo que nosotros queríamos o lo que aprobamos desde la parte ética y lo que estamos avalando, ¿no? Bien, sí, al respecto, yo justo se encadena con una pregunta que quería hacerles en ese sentido, porque tal vez, y vinculado a la transparencia de los resultados de una investigación, si uno utiliza un algoritmo propio que se diseña, tal vez el equipo de investigación puede explicar de qué manera se procesa esa información. Pero si uno utiliza, por ejemplo, sistemas de código cerrado, como mismo ChatGPT, aunque uno tenga la versión paga, ¿de qué manera podemos validar los resultados si no tenemos del todo claro qué modelo se está usando detrás en el back-end de esto, ¿no? Porque esto va cambiando todo el tiempo, va cambiando el modelo, va cambiando las versiones y nosotros tal vez ni siquiera nos enteramos. Entonces, ¿cómo validamos que ese proceso que utilizamos para un set de datos es exactamente el mismo para el segundo set de datos y tener resultados que sean válidos? Sí, Agustina, que levantó la mano. Sí, gracias. Justamente vinculado a eso, yo quería mencionar la cantidad de inteligencias artificiales que se han desarrollado con distintos costos que tienen. O sea, hoy hablamos de inteligencias artificiales con suscripciones de hasta $5.000. La diferencia que va a generar entre los distintos investigadores en el mundo en el que se muevan y al evaluarlo también, digo, si viene y te presentan un protocolo diseñado con una inteligencia artificial de $5.000. Bueno, el comité probablemente no va a tener fondos para evaluarlo. Bueno, hay muchas cuestiones que van a ir apareciendo, ¿no? En todo esto, y hay que velar porque
no haya tantas desigualdades, ¿no? Esto va a generar una brecha muy importante entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no la tienen. O sea, hoy hablamos de gente que todavía no sabe leer y escribir y estamos hablando de accesos a bases de datos tremendas, ¿no? Entonces, bueno, eso, tengamos cuidado, ¿no? En todo este movimiento, porque realmente la dignidad humana de algunas personas se va a quedar muy atrás si no avanzamos todos juntos. Bien, bueno, les agradezco muchísimo, nos queda la sensación de que podríamos haber estado charlando mucho tiempo más sobre esto, pero tengo que cerrar para darle paso a la próxima mesa. Les agradezco muchísimo por sus trabajos, por su tiempo, por estar acá exponiendo para todos, y sepan que esta exposición va a quedar grabada para que puedan acceder a on demand en cualquier momento una vez que termine el Congreso. Una vez más les agradezco, nos estamos viendo y le damos paso a la próxima mesa de ponencias en breve. Muchas gracias, gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias Gracias a todos, buenas tardes.